Bien, buenas tardes a todos, a todas. Yo había prometido que esta semana nos daría nuestra jornada una monja de clausura. Lamentablemente, a última hora tuvo que decir que no podía compartir con nosotros, con nosotras. Así que pues le tocó a este humilde siervo compartir unas cuantas palabritas. Vamos a comenzar entonces. Voy a compartir pantalla. Bien. ¿Están viendo ¿Están viendo la presentación? ¿Sí? Bien. Vamos a dejar de compartir para volver a compartir. Soy porfiado. Bien. Bien. Bien, estamos en la tercera semana, este domingo, ¿verdad? Será tercera semana de Adviento. Y esta tercera semana está dedicada, este tercer domingo, está dedicado a la alegría. Se llama así en la liturgia, Domingo de la Alegría. Y por tanto, pareciera que en este camino de espera, la palabra que motiva al Adviento se llena de sentido. Esa espera se vuelve esperanza. Vamos a iniciar entonces nuestro encuentro de hoy con una cancioncita que nos anima a la esperanza. Me avisan por favor si están escuchando desde ahora. Buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos, y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. No, 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 no. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, y aunque da mucho por andar, y aunque en el mundo hay
que desespera, como un río que camina hacia el mar. Ríe y llora, no queda mucho por andar, tu belleza. Como un río que camina hacia el mar. Ojalá que llueva café en el campo, como un río que camina hacia el mar. Saber que se puede, querer que se pueda, sacarlo todo para afuera, como un río que camina hacia el mar. Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí, como un río que camina hacia el mar. Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van, como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez, no perderme en este mar, como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor, como un río que camina hacia el mar, como un río que camina hacia el mar, como un río que camina hacia el mar. Bien, a pesar de esta invitación, tanto del tercer domingo de Adviento como de la hermosa canción que escuchábamos, a todos, a todas, no es precisamente ni el gozo ni la alegría la que nos encuentra. Y es que venimos, ¿verdad? Como personas y como sociedad, como comunidades cristianas inclusive, de muchas derrotas seguidas. Y no es esta, por supuesto, una visión desesperanzadora o pesimista, sino más bien es una invitación, ¿no? O más bien, más que una invitación, es la toma de conciencia de que la realidad que nos circunda tiene sus dificultades, diría yo sus muchas dificultades. Y por eso, al iniciar este encuentro, ¿no? esta jornada que hemos llamado, yo les quisiera invitar a que socialicemos esta pregunta que espero estén viendo en su pantalla, ¿no? Te invito a poner en común aquellos elementos que nos niegan hoy la esperanza. No sé si me logro explicar, ¿verdad? Poner en común, pueden abrir sus micrófonos para que podamos compartir libremente. Te invito a poner en común esos elementos que hoy nos niegan la esperanza, esta que nos invita, a la que nos invita hoy la liturgia, a la que nos invita la canción, a la que nos invita a la jornada. Insisto, no para quedarnos en un pesimismo absurdo, sino simplemente porque es necesario cultivar la esperanza, pero desde una base sólida, ¿no? Con los pies profundamente arraigados en la realidad que nos circunda. Entonces, luego de un momento de silencio, cortito, quien quiera libremente está invitado a responder, a poner en común, ¿verdad?, los elementos que descubre hoy que niegan, nos cierran la posibilidad de esperanza. Bien, si les parece, abrimos nuestros micrófonos y libremente, pues, quien quiera puede compartir.
Hablar, dialogar. Provoco, si ustedes quieren, ¿no? Después de un largo tira y afloja entre un presidente que inició su mandato hace apenas 1 año y medio, el presidente de Perú intentó cerrar el Congreso y el Congreso lo bancó a él, ¿no? Y eso está detenido el presidente, el expresidente ahora, porque el Congreso ha nombrado a la vicepresidenta, pero eso puede degenerar ciertamente en violencia entre defensores y detractores. Pero lamentablemente es crónica de un golpe anunciado, ¿no? Tienen la palabra. Yo siento también que elementos que nos niegan la esperanza podría ser el hecho de que la sociedad, en esta evolución que ha tenido, hemos perdido la sensación de que el otro es el prójimo. Solo luchamos por nosotros y sobresalir nosotros, y nosotros ser los exitosos y el resto que se joda. Señalo la cantidad de niños y jóvenes que están abandonando las escuelas y los estudios. ¿Perdón, por el fin de año o por algún fenómeno en particular? Abandono de escuela, no van a los colegios. Con las cifras que se están barajando. Hay una alta deserción escolar. Sí, todavía no han dicho los motivos. Yo estaba mirando a mí en YouTube. ¿Puedo? Ahí. ¿Puedo? ¿Carmen? ¿Puedo? Sí. Sí, a mí me niega la esperanza y me quita un poco la esperanza el hecho de que la gente cree todo lo que le dicen y no ven el bien de los demás, el consumismo los consume y nos consume en realidad y no hay posibilidades de hacer el bien para todos, le importa el bien individual y nada más. Eso es muy desesperanzador para mí. Mira la perrita que tú me regalaste. ¿Ceci? A mí, si bien a mí me cuesta perder la esperanza, siempre tengo esperanza que va a salir algo bueno. Me niega la esperanza, la indiferencia, un poco lo que dijo la primera persona que intervino, la indiferencia que tenemos frente a las cosas terribles que suceden. Por ejemplo, la tragedia de los inmigrantes, que no nos compadecemos. Es una de las cosas que me afecta enormemente. Aquí Aurora, que comparte por el chat, dice, pues, en lo personal me niega la esperanza la privación cultural de la sociedad, ¿no? El ausentismo escolar, la inestabilidad política. No sé si alguien más quisiera compartir. Hay muchas cosas que nos están negando la esperanza, como ser la política que aquí en Chile está imperando el interés por lo personal, el interés por el poder, y de un lado
tantos juramentos, tantas cosas que hicieron los mismos políticos de luchar por el pueblo. Entonces, ahora con el temor de lo que ha pasado en Perú, que no vaya a ser que se alcen también ahora los derechistas aquí en Chile y hagan lo mismo con nuestro presidente. Bien, gracias a todos y a todas quienes compartieron. Decía que esta puesta en común no tiene por objetivo, ¿no?, llevarnos al pesimismo, muy por el contrario, sino la necesaria toma de conciencia de la realidad que nos circunda. Isaías, a quien vamos a escuchar el próximo domingo en la primera lectura, no el profeta del siglo VIII antes de Cristo, sino probablemente el último redactor hacia el siglo VI, vive la misma experiencia que nosotros, incluso más. La ciudad santa ha sido destruida por Babilonia, el templo ha quedado en ruinas, en el país solo han quedado los pobres, los enfermos, los niños, los que no valen. Los otros han sido deportados a Babilonia. Y sin embargo, el profeta grita: sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. Esa convicción del profeta Isaías, ¿no?, es también la convicción de Juan, el Bautista, que ha sido protagonista ampliamente de nuestro Adviento. En los 3 domingos que llevamos ha sido el personaje casi central de nuestra predicación. Y es también la realidad con la que se encuentra el mismo Jesús. Una realidad donde la inestabilidad política es una constante, trágica, donde la inestabilidad social sin posibilidad de movilidad social es posible, donde la pobreza es lo que abunda, no por la falta de, ciertamente de riqueza, sino por una mala distribución de los recursos, que parece que fuera una constante en la humanidad, y ni qué decir a nivel religioso. El templo ya no es garante de la presencia de Dios en medio de su pueblo, como también constatamos muchas veces que sucede en nuestras comunidades cristianas. Parece que Dios ya no habita en medio de su comunidad, ¿no? Parece que Dios ya no habita en medio de su comunidad. Sin embargo, no, y es por eso importante esta invitación que nos hace los profetas, Juan y el mismo Jesús, escucharla, porque es justamente la que nos puede abrir a la esperanza, insisto, no desde una realidad que es halagüeña, ¿no?, muy por el contrario, sino que tiene esos más y menos que a veces hacen que se vea difícil el camino. Vamos a escuchar la palabra. Vamos a escuchar la palabra. Ustedes me indican, por favor, si está saliendo el audio. ¿Escucha la canción?
ya se acerca el Señor. Les anunciamos el gozo de Adviento, con la tercera llama ardiendo el mundo que vive en la oscuridad. Brille con esta claridad. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. No sé si alguno de ustedes quisiera proclamar el Evangelio para cambiar un poco de voces. ¿Alguno? ¿Alguna? ¿Alguna? ¿Alguno? Ánimo. Yo lo leo. Muy bien. Ya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista, perdón. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Juan está preso en Maqueronte, que es la fortaleza de verano de Herodes. Ya sabemos por qué está preso, nos lo ha dicho el Evangelio, nos lo han señalado los Evangelios cuando relatan justamente el proceso y la muerte de Juan. Y es razonable que Juan haga esta pregunta por varias razones. Una, Jesús ha sido su discípulo. Jesús ha sido el discípulo de Juan. Jesús se ha dejado tocar por el mensaje de Juan. Jesús ha aceptado la propuesta de Juan, que como nos compartían la semana pasada y la anterior, y todo el Adviento en realidad estaba atravesada por la experiencia del conviértanse, o la invitación, ¿no?, a convertirse, porque lo que sobreviene es la desgracia si no se convierten. Juan también probablemente ha escuchado las noticias de lo que Jesús
hace. Y sin embargo, no se parece a lo que él le enseñó. Para ser sinceros, la respuesta de Jesús a Juan, que está dudoso ante lo que escucha de su discípulo, podía decantar en la respuesta de Jesús, y no solo en la respuesta, sino en lo que concretamente Jesús está haciendo, o también podía haber decantado la experiencia religiosa de Jesús en la experiencia más, que es probablemente a la que se acoge Juan con su predicación, tomado también del profeta Isaías, a quien escuchábamos hace un momento. Dice Isaías en el capítulo 63, yo solo pisé el lagar, los pisé con mi cólera, los estrujé con mi furor. Su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa, porque es el día en que pienso vengarme. El año del rescate ha llegado. Miraba sin encontrar un ayudante, espantado al no haber quien me apoyara, pero mi brazo me dio la victoria, mi furor fue mi apoyo. Pisoteé a los pueblos con mi cólera, los embriagué con mi furor para que su sangre bajara a la tierra. La invitación de Juan era justamente, decía, la invitación a convertirse. Si no, nos sobrevendría la desgracia, esta que él mismo bebía, del profeta Isaías. Y lo que escucha de Jesús es justamente lo opuesto. Es justamente lo opuesto. Y por eso manda desde probablemente el pueblo, cercano a la fortaleza donde él está, en Maqueronte, manda a sus discípulos a preguntar a Jesús, bueno, ¿eres tú o el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? La respuesta de Jesús asume esta otra versión de Isaías. Vivirán tus muertos, tus cadáveres se alzarán, despertarán jubilosos los que habitan en el polvo, Isaías 26, 19. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará, Isaías 35, 5. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para proclamar la buena noticia a los que sufren, Isaías 61. Como vemos, la otra cara de la moneda, ante la misma realidad que Juan ha visto y que Jesús ha visto, una reacción absolutamente diversa. Uno que piensa que la solución pasa por convertirse, porque si no nos sobrevendrá la desgracia. Otro que, no obstante ver la catástrofe, no obstante ver la dificultad, no obstante ser muy consciente de la realidad que vive tanto su pueblo como él mismo, en tanto pertenece a ese pueblo, no se queda en la negatividad del momento, sino que responde desde una experiencia positiva que él mismo hace presente y con la que él hace presente más bien el reino, con la que él hace presente el reino. Y por eso la respuesta, vayan a contar a Juan no una profecía, como la que ya señalé, sino lo que ustedes están experimentando al encuentro con esta comunidad que se reúne en torno a quien los cristianos llamarán después el Mesías. ¿Qué es eso? Que los ciegos ven, que los paralíticos caminan, que los leprosos son purificados y los sordos oyen,
que los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y esta sentencia para Juan, o este mensaje personal para Juan: feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Feliz para quien yo no sea motivo de tropiezo. No sabemos la respuesta de Juan. Sabemos la pregunta, sabemos las dudas de Juan, pero no sabemos la respuesta de Juan a este interrogante, a esta provocación de Jesús. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Probablemente Juan no respondió, porque si hubiera respondido, conoceríamos a través de los evangelios esa respuesta. Y tanto es así que después de la muerte de Juan y después de la muerte del mismo Jesús, con la predicación de Pablo, él se encontrará con cristianos en la diáspora, perdón, con discípulos de Juan en la diáspora, que nunca escucharon hablar de Jesús. Signo justamente de que un grupo no pequeño de los discípulos de Juan siguió esperando la venida del Mesías, siguió cultivando la predicación de Juan, siguió cultivando el anhelo de Juan por la irrupción de ese reino que estaba ya a la puerta, pero que requería conversión. Por tanto, si uno quisiera resumir esta primera parte del Evangelio, tendría que decir, como ven, tengo un poco de problemas con mi manejo del programa, ¿no? Tendría que resumirlo con esta pregunta, ¿no? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Es decir, la pregunta por las expectativas que tanto Juan como nosotros tenemos ante la persona de Jesús. Por tanto, yo les provoco también, antes de continuar a la segunda parte, o a la tercera parte, ya no sé, ¿cuáles son mis expectativas frente a la persona de Jesús? Solo hago una breve síntesis. La experiencia que tienen Isaías, Juan, Jesús, nosotros mismos, no es muy esperanzadora. Por el contrario, la realidad ante la cual nos encontramos tiene muchísimos signos de desesperanza. Sin embargo, Isaías, Juan, Jesús son capaces de mirar un poco más allá y plantearnos una invitación. Pues bien, ¿qué expectativas produce en nosotros Juan, Jesús, los profetas, concretamente Jesús? ¿Cuáles son mis expectativas en relación a Jesús? Voy a dejar de compartir para que nos veamos todos y podamos efectivamente responder a esa pregunta. Entonces, quien quiera puede abrir su micrófono, su pantallita y compartirnos. No sé si queda clara la pregunta. ¿Cuáles son mis expectativas en relación a Jesús? ¿Queda clara la pregunta? ¿Cuáles son mis expectativas? Juan tiene sus expectativas. Jesús no cumple con sus expectativas y por eso le manda a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú el Mesías que estamos esperando o tenemos que esperar a otro? Bueno, ¿cuáles son mis expectativas en relación a Jesús?
libremente. O sea, micrófono abierto, quiero decir, ¿no? Que Jesús es la última esperanza en la que nosotros, es la esperanza que nunca debemos perder, porque Él nunca nos va a fallar. Somos los seres humanos los que fallamos, pero Jesús no. No sabemos lo que va a pasar mañana, ni en una hora más, pero si confiamos en Jesús, sabemos que Él no nos va a fallar. Gracias. Mis expectativas respecto de Jesús son todas, es todo, espero todo. Es mi modelo a seguir y creo que las expectativas que tengo es llegar a hacer un poquito lo que era Él en cuanto a justicia. Siempre tratar de hacer lo mejor y ponerse siempre en el lugar de que haría Jesús si estuviera en el lugar que yo estoy. Esas son, por lo tanto, son muy, muy altas. Anímense, anímense. La palabra homilía, que es lo que viene después de la proclamación del Evangelio en la misa, significa diálogo familiar, y por razones prácticas la homilía la secuestró el cura, ¿no? Pero por razones prácticas, ¿no? Imagínate, micrófono abierto en la celebración sería un poco larga, ¿no? Pero tenemos la oportunidad ahora, ¿no? de hacer y de procurar ese diálogo familiar. Que seamos capaces de escuchar lo que nos dice Jesús en todo momento. Esas son mis expectativas, de poder ver qué nos está diciendo. Y como decía recién, poder comprender qué él haría si estuviera en nuestro lugar frente a cualquier situación. Y que ojalá tengamos la valentía para poder hacer. Dice Aurora que participa a través del chat por problemas a la garganta, a las cuerdas. Lo puso difícil, Adrián. Yo digo, no soy yo el que lo pone difícil. Lo puso difícil Jesús, porque lo fácil hubiera sido continuar. Si uno profundiza en el mensaje de Juan el Bautista y lo relaciona con Jesús, los cristianos hemos relacionado a Jesús con el Bautista y hemos hecho a Juan, lo hemos convertido en el precursor. Pero como vemos, Juan tenía serias dudas y parece que esas dudas no las resolvió, por la razón que dije recién. Por lo tanto, no soy yo el que pone alta la pregunta, ¿no? Sino la que nos la dificulta es el mismo Jesús, porque, insisto, lo fácil hubiera sido seguir a Juan. Es más, yo diría, tenemos la tendencia en nuestra vida cristiana, en muchas oportunidades, a ser como Juan, o a creerle más a Juan
con un mensaje un tanto, a veces pesimista, del que hablaba al inicio, derrotista, con un mensaje un tanto legalista, y por lo tanto negativo, diríamos, que este otro de Jesús, que es efectivamente el que nos lo pone difícil, porque sitúa la conversión no solo como una experiencia de actitudes, sino que obliga a un cambio radical de mentalidad, que toca no solo las actitudes, sino que obliga a un cambio mucho más profundo, que toca el modo de pensar. Y por eso a mí me gusta mucho la imagen, personalmente, del tacho de la basura, ¿no? Es necesario, cuando uno quiere hacer verdaderamente la experiencia de encontrarse con Jesús y con su evangelio, tomar nuestras imágenes de Dios y ponerlas como en un paréntesis, para ver si esas imágenes de Dios se parecen a la imagen de Dios que Jesús me quiere compartir. Y por lo tanto, si esa imagen de Dios no compatibiliza con la imagen que Jesús nos quiere revelar de Dios, simplemente esas imágenes de Dios que no compatibilizan, echarlas al tarro de la basura. Y nos haríamos gran bien, y le haríamos gran bien también a la comunidad y a la sociedad. Es necesario descartar imágenes de un Dios todopoderoso, que parece que sin nosotros puede solucionarnos todos los problemas sociales. Parece que es necesario descartar la imagen de un Dios omnipresente, que puede ser en un determinado momento en el que estoy viviendo dificultades, en fin, problemas, dolores, sufrimientos, muy reconfortante, pero puede ser un espejismo. Puede ser muy positivo, ¿no? Un Dios que tiene siempre la marcha, la iniciativa en mi vida, pero que a la hora de la verdad inhibe mi responsabilidad, que también es don, es gracia, de actuar, de asumir el Evangelio y ponerlo y llevarlo a la práctica. No hay transformación posible de nuestros contextos y por lo tanto posibilidades de esperanza, sin soñar con esa esperanza, sin luchar por esa esperanza, sin trabajar porque esa esperanza sea activa. Y por eso la pregunta no es una pregunta capciosa en ningún caso, ni es una pregunta, insisto, con finalidad de ponerla difícil, sino una pregunta que nos obliga a responder, bueno, Juan tenía determinadas expectativas sobre el Mesías. Dice, es uno más fuerte, por lo tanto es la imagen del Mesías todopoderoso, más fuerte, que puede cambiar nuestra realidad, de facto. Pero no la va a cambiar si no es apelando a nuestra libertad para que se ponga en movimiento, en acción, de transformar, movidos por el Evangelio de Jesús, en este caso, a la acción, al cambio, a la transformación, a la superación, retomando elementos que señalaban ustedes, ¿no? Superando el egoísmo que es tan desintegrador, superando este modelo capitalista neoliberal que nos sume en un individualismo que elimina al otro, ¿no? Superando incluso, diría yo, experiencias de espiritualidades que lejos de abrirnos a los otros,
abrirnos por tanto a la comunidad, ¿no? Nos cierran sobre nosotros mismos en una relación intimista con Dios, ¿no? El tú y yo, pero que tiene poco que ver con los rostros concretos de los otros, a quienes estamos llamados, en tanto participantes de una comunidad de fe. Vamos a continuar, ¿no? ¿Alguien más antes de pasar a la siguiente fase? Bien. Perdón, Sí, díganme. y difiero un poquitito contigo en el sentido de que tú dices que no es todopoderoso, claro, no es un Dios que va a ir a terminar con guerras y liberarnos, pero cuando Él te toca, y en el fondo cuando tú dejas que Él entre en tu vida y te toca, sí, es muy poderoso, te transforma tu vida y a su vez tú si eres capaz de diseminar ese amor en el que te rodea, eso yo lo encuentro muy poderoso. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero necesita dejarlo que entre, ¿no? Y te transforme. Absolutamente, de acuerdo. ¿Alguien más quiere diferir conmigo? Tengo dudas respecto a que no es omnipresente, esa parte no la entendí muy bien. Ajá. Nosotros profesamos que Dios está en todas partes, ¿no? Y ciertamente lo está, no faltaba más. Pero decía, puede ser un espejismo cuando vivo situaciones de dolor, de sufrimiento, de angustia, que me sumen en mi propia soledad, ¿no? Y entonces pensar que esa omnipresencia puede excusar la ausencia de los otros. Total, Dios está conmigo. Necesito vuelta, ¿no? A la comunidad. Necesito de la experiencia de fe de los otros que me ayuden a hacerme consciente de esa presencia compasiva, misericordiosa de Dios. Al igual que, como decía Claudia recién, por supuesto que es todopoderoso, siempre y cuando yo le deje actuar. Por supuesto que es omnipresente, siempre y cuando yo también lo aprenda a vivir en relación no solo con los otros. Hoy día tendríamos que decir también en relación con la creación, en relación con la creación de la que he perdido la capacidad incluso contemplativa de asombro, donde también Dios está manifestándonos su amor. Gracias. ¿Alguien más? Bien, ustedes me señalan con el dedito si escuchan la canción. Cada tarde te he esperado, Señor, queriendo y temiendo que llegaras. Las estrellas me dijeron que venías, que en silencio esta noche te aguardara. El Señor no tardará, el Señor ya volverá. Ten paciencia si demora. Si no llega por la noche, tal vez venga con la aurora. Oh Jesús, el deseado de los pueblos, del obrero que trabaja, eres el
el alivio del enfermo en su dolor y la paz en los ojos de los niños. El Señor no tardará, el Señor ya volverá. Ten paciencia si demora. Si no llega por la noche, tal vez venga con la aurora. Cuando vengas en el triunfo de tu gloria y te canten las naciones de la tierra, nuestros rostros refulgentes como el sol brillarán al resplandor de tu venida. El Señor no tardará, el Señor ya volverá. Ten paciencia si demora. Si no llega por la noche, tal vez venga con la aurora. ¿Qué salieron a ver? Pregunta pregunta Jesús, luego de que estos emisarios de Juan se han marchado. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. E insiste Jesús, ¿qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Y concluye con una sentencia que es necesario aclarar y meditar. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Qué salieron a ver? La pregunta de Jesús quiere dejar en clara, de parte del evangelista Mateo, a quien leemos, primero la supremacía de Jesús en relación a Juan el Bautista. Por lo tanto, estamos ante un texto claramente pospascual, compartido, elaborado por los cristianos, las cristianas, que no obstante reconocer el gran valor de Juan en tanto precursor del Mesías, intenta, ¿verdad?, colocarlo en su sitio en este proceso del reino. En tanto, se le asigna la misión de ser mensajero para preparar el camino. Y no obstante, siendo el más importante, dice, de los hombres nacido de mujer, es el más pequeño en el reino de los cielos. Es decir, justamente porque no fue capaz de responder Juan a la pregunta de Jesús, ¿no? A esta, más que pregunta, ¿no?, a esta provocación de Jesús, y feliz el que no, aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo, ha quedado a medio camino en relación al reino. Y de ahí la paradoja, no obstante ser el más importante en el de los nacidos de mujer, es decir, de los seres humanos,
se ha quedado a medio camino en relación al reino porque no ha sido capaz de dar el salto, ¿verdad? De su propia, como decíamos recién, expectativa a lo que el mensaje de Jesús representa, como Dios ya estando en medio de los seres humanos, como Emmanuel. Como el reino de Dios siendo parte ya de nuestra realidad y por lo tanto lanzándonos a lo que decíamos recién, a la responsabilidad de asumir su causa, que asume Jesús, y por lo tanto llevar a cabo el proyecto de vida y de salvación destinado a todos los seres humanos. Esta pregunta, por lo tanto, ¿qué salieron a ver? Nos devuelve a nosotros la interrogante, diría yo, de Juan, en tanto también provocación. ¿Estamos dentro del reino o estamos a medio camino? Estamos ya formando parte de esta comunidad que cultiva el mensaje de Jesús, que lo asume dentro de sus, por supuesto, más, menos, de sus debilidades, de sus problemáticas en su vida, o nos quedamos a medio camino. ¿Somos capaces de asumir la propuesta que Jesús hace en su evangelio? ¿O dejamos que esas imágenes que nos hemos hecho o que nos han hecho, porque hemos podido a lo largo de nuestra vida ir transformando nuestra propia imagen de Dios? Pero hemos preferido más bien la opción cómoda, ¿no? De quedarnos con la seguridad de un Dios, insisto, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, que puede transformar la realidad por sí mismo, violentando incluso la libertad y la responsabilidad humana. Claramente no quiere el Evangelio, ni Jesús, denostar ni a su maestro, Juan, ni de parte de la comunidad creyente denostar a Juan. Muy por el contrario. Y por eso ya digo, lo hemos leído durante estos 3 domingos del Adviento, para que veamos la importancia que tiene el profeta de los últimos tiempos para el mundo cristiano. Pero del mismo modo, corremos el riesgo de quedarnos a medio camino en nuestra comprensión de Jesús, en nuestra aceptación del proyecto de Jesús, en nuestro desafío de asirnos del mensaje de Jesús y por lo tanto de hacerlo vida. Y entonces quedarnos marginados del reino. Yo les devolvería entonces la pregunta, ¿no? Si ustedes quieren, si cada uno se analiza, si cada uno se mira en su propia experiencia personal, ¿dónde estamos? ¿Nos quedamos a medio camino o damos el salto a participar ya del reino, es decir, de la comunidad creyente a la cual Jesús nos invita? Esa pregunta, sí, comparto, Aurora, es ya un poco más compleja. Podemos abrir nuestros micrófonos si queremos. ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? ¿No se entiende la pregunta? ¿Nos animamos a dar el salto o nos quedamos a medio camino en nuestras cómodas imágenes de Dios, pero que no le hacen justicia totalmente?
Yo creo que esa es nuestra única esperanza, dar el salto y seguir avanzando, porque en consecuencia, sin ser autorreferente, ¿no? El reino de Dios yo pienso que está cada día en cada uno de nosotros cuando tenemos una vida tranquila, una vida un poco cómoda, sin grandes lujos, sin grandes comodidades, pero tenemos lo suficiente y lo necesario para poder vivir en paz. Creo que ya estamos participando en parte del reino de Dios. Gracias. Toda la palabra. Y yo tengo una duda. ¿Puedo participar así como No, del ahora, reino de Dios en comunidad si es que soy la única creyente en mi alrededor? O sea, vivir en comunidad es como que se refiere como al vivir el mensaje de Jesús. tal cual. Ahí estoy viviendo en comunidad, más que de manera, como decirlo de alguna manera, tangible, con Ujú. mis hermanos del lado o gente que me rodea, que no cree en Dios. Entonces, yo creo, igual puedo vivir en comunidad, aunque, pero como con la gente que cree en Jesús desde la distancia, de alguna manera. ¿Algo así o no? ¿Es pregunta o es una intervención? Es una pregunta. Ajá. Si es Yo que tengo la se puede experiencia, vivir en sí, comunidad sin sí. estar en comunidad. Ajá. Eso. Hablaba recién yo también que una de las falsas imágenes de Dios tiene que ver también con esta dimensión decía el capitalismo en su versión neoliberal, que nos eh, sume en en el individualismo. Y eso, dice el Papa Francisco, ¿no? La iglesia se ha mundanizado, constata, ¿no? Utilizando como la expresión mundo desde una perspectiva negativa. Sí. Y sucede entonces que también hemos hecho de la religión una experiencia personal, que si bien la es, por supuesto que la experiencia religiosa es una experiencia de opción personal, pero no privatizada. Y ahí siempre los cristianos, las cristianas tenemos un riesgo. Pensar que podemos vivir la fe cristiana como si fuera, no sé si conocen esta, que hoy día está de moda, ¿no? No sé si llamarlo espiritualidad o llamarlo práctica del mindfulness, no sé si lo pronuncio Mindfulness. bien. ¿Ah? Sí, mindfulness, sí. Eso, mindfulness. Eso, gracias. Que justamente habla de la autosuperación de tus dificultades, solucionándolo con unos cuantos minutos de espiritualidad al día, o de silencio, de armonía, de autocuidado, ¿no? De mírate a ti mismo, ¿no? Es de alguna manera la privatización de la experiencia, diríamos, de autosuperación, es la experiencia individualista de autosuperación, pero que no tiene a la vista a los otros, a las otras. Los cristianos también tenemos esa tentación de pensar que podemos vivir el Evangelio, de pensar que podemos participar del reino sin referencia comunitaria. Y claro, en estos tiempos en que
se nos hace sumamente difícil porque vivimos como en un ambiente de desprestigio de las instituciones en general, de esta institución que llamamos iglesia en particular, que tiene por objetivo, más allá de poner al descubierto los pecados de la iglesia, que si uno mira a lo largo de la historia de la iglesia en estos 2000 años, no es ni más, y esto no es mal de muchos, como dice la voz popular, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos, sino que es solo una constatación de que a lo largo de la historia, en estos 2000 años de caminar, nuestros problemas de hoy, que vivimos como iglesia, no son ni peor, ni menor, digamos, que en otros momentos de la historia. Solo que hoy tenemos otra conciencia, nada más, diría yo, ¿no? Y desde esa otra conciencia es sumamente positivo tener esa otra conciencia, de ser lúcidos, estar abiertos, ser críticos, pero también ser autocríticos. Y entonces, desde esa experiencia de toma de conciencia, diría yo, pues, tenemos la tentación de pensar que podemos vivir nuestra fe cristiana sin comunidad cristiana. Es decir, tenemos la tentación de pensar que podemos hacer experiencia de reino sin participar, sin celebrar con otros, con otras, la fe cristiana que hemos recibido de la comunidad, que hemos recibido de la comunidad familiar, en tanto me regalaron el don del bautismo, por la que entré a participar de la comunidad cristiana, y de la misma comunidad cristiana que mal o bien me acompañó a lo largo de mi vida cristiana en este proceso de, no sé, diría yo, de preparación, de preparación para los sacramentos, de preparación para quienes han vivido no sé, el sacramento del matrimonio, hacia el matrimonio, quienes tuvieron la oportunidad de participar en pastorales juveniles, pues quienes tuvieron la oportunidad de participar en comunidades cristianas de base, pues también, ¿no? Y por lo tanto, digo yo, el desafío, querida Steffi, será siempre el descubrir que estamos en esa tensión. La de privatizar la fe, teniendo no obstante en cuenta que la fe cristiana, la fe creyente, es una fe, es una opción personal, en tanto yo debo decir sí a un Dios que se me regala amorosamente, generosamente en la persona de Jesús, yo debo responder, pero no respondo desde la soledad y en soledad, sino que respondo con otros, y es eso lo que da esperanzas en el camino, que no soy yo un llanero solitario, que lucha contra gigantes, sino que estoy inserto en una comunidad que vive la misma problemática que yo, dudas de fe, desalientos, enfermedades, crisis de fe, preguntas igual que de graves que las de Juan. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otros? Yo diría eso, no sé si alguien podría responder también desde su propia experiencia a esa pregunta. La agradezco de todas maneras, no obstante. Adrián, dos cosas. Sí, toda la palabra. Primero, que en el reino no hay ni grandes ni chicos, ni primeros ni segundos, ni santos más importantes que otros. Estamos trasladando al reino nuestras categorías aquí de la sociedad. El otro, lo interesante de la bienaventuranza que hoy proclama Jesús. Bienaventurados los que no se escandalizan de mí. Me parece que es una bienaventuranza que tiene mucha actualidad y que deberíamos estudiarla más, porque en este momento Jesús no escandaliza a nadie. Somos los seguidores de Jesús los que podemos escandalizar a otros. Pero tenemos el problema que nuestros defectos y limitaciones, los propios nuestros, se los estamos haciendo como un cheque
lo estamos pasando a Jesús, los endosamos. Poner en caso, el gran escándalo hoy día es la guerra, especialmente la guerra de Rusia contra su nación vecina, siendo los dos cristianos, usando los dos el nombre de Jesucristo. Y me imagino que el día de Navidad, tanto el Putin como el otro presidente celebrarán la Navidad y se emocionarán cantando Noche de Dios, Noche de Paz, mientras se siguen matando uno al otro. Nos hacen el nombre de Dios, como se está haciendo, y se quiere tener su parte al Papa y a la Iglesia de una y otra parte, porque en ambas hay iglesias y en ambas hay católicos también. Ese es el gran escándalo que se está produciendo. Pero no es Jesús el que produce el escándalo, somos nosotros, los que nos decimos seguidores de Jesús. Eso quería solamente acotar. Muchas gracias. También acotar al respecto que el escándalo no solo se puede dar en negativo, estoy absolutamente de acuerdo con Enrique, y claro, lo concreto es que tristemente los cristianos hemos sido y probablemente seguiremos siendo objetos de escándalo, pero también ciertamente en esa opción por el reino de la que nos habla Jesús y Enrique, que la precisa, estamos llamados a hacer escándalo. El Papa lo dice, pues, hacer lío. Dichoso aquel que no se escandaliza de mí, dice Jesús. Es decir, su accionar produce escándalo. Y al revés, le doy vuelta también porque me parece importante la cuestión, ¿no? ¿En qué medida estamos siendo escándalo, pero en positivo? Es decir, en función del proyecto de Jesús. Y entonces sacar a Jesús, su evangelio, de ese puro intimismo religioso en el que lo hemos sumido, para invitar a otros también a descubrir que es en la realidad misma, con toda su negatividad y también con todas sus positividades, donde el reino de Dios ha de hacerse presente, ¿no? Y ahí efectivamente no hay primeros ni segundos en el reino, ni más santos ni menos santos, como importantes, ¿no? Sino todos embarcados en definitiva en el mismo barco, en la misma lucha. Gracias. Les quiero invitar a que concluyamos ya esta jornadita que era solo una provocación, haciendo juntos esta oración con la que queremos concluir, que es de Casaldáliga. Entonces, pues no importa que suene desfasada, no importa que suene desfasada, sino que cada uno puede abrir su micrófono y compartirla, y hacerla, ¿no? La están viendo, ¿verdad? Se llama Dios está viniendo. Juntos. Él viene en su palabra, en su espíritu, que nos da la fe, en los sacramentos de la Iglesia, en las luchas y alegrías de la vida, en cada uno de nuestros hermanos, sobre todo en los más pobres y sufridos. Hay que saber esperar a Dios. Hay que saber buscar a Dios. Hay que saber descubrir a Dios. Y mira que hay muchos que se cansan de esperar. Porque la vida se ha puesto muy dura. Y los poderosos siempre aplastan al pueblo.
Y hay muchos muchos que no saben buscar a Dios día a día, día a día, en el trabajo, en el trabajo, en casa, en casa, en la calle, en la calle, en la lucha por los demás, por los por los derechos de todos, en la oración, en la oración, en la en fiesta la alegre de los hermanos unidos, hermanos unidos, e incluso más allá de la muerte. El maíz y el arroz están naciendo, hermosos. Ha llegado el Adviento. Luego llegará la Navidad. Dios está llegando siempre. Abramos los ojos de la fe. Abramos los brazos de la esperanza. Abramos el corazón del amor. Amén. Amén. Qué bonito. Y pues que el Señor nos bendiga a todos, a todas, y nos reafirme en nuestra esperanza y nos ayude a dar pasos, ¿verdad? Para participar del reino que está ya con nosotros, entre nosotros, e invitándonos a hacerlo presente en nuestro diario vivir. Amén. Amén. Así sea.